Viste en Argentina. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. Te llevamos al siguiente nivel. AM1010, Onda Latina. Donde tu música suena. WhatsApp 1141 99 53 46. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Cada nota cuenta una nueva historia. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, Fabricio, una hermosa tarde para estar acá en la radio y compartir una hora de crónicas barriales. Sabes que también lo podés seguir a través de nuestras redes, que son Generación Abierta por Facebook, nuestros Facebook particulares, Luis Raúl Calvo y Nora Nardo, también por el canal Generación Abierta en YouTube y www.generacionabierta.com.ar. O sea que son varias las vías, ¿no? Y también el Facebook de Generación Abierta. Sí. Así que bueno,
Bueno, vamos a las callecitas de Buenos Aires y hay una por la zona de Caballito. Hay una callecita hermosa que antes tenía un hermoso palacio también, que era de fiestas, pero lamentablemente después de la pandemia lo tiraron abajo. Ah, mirá vos. Sí. José Antonio Terry. Así se llama la calle. Así es. Y vamos a leer, como vos bien decís, esto de las callecitas de Buenos Aires, un artículo que es muy interesante que escribió Alejandro Oviedo en Berlín 2007. Decir de José Antonio Terry que fue pintor y líder sordo argentino, 1878-1974. 54. Es una institución en su país, nos dice él, Argentina. Su obra como pintor es reconocida local e internacionalmente, y su actuación como fundador de los movimientos asociados a los sordos argentinos es asimismo celebrada. Podemos decir que José Antonio como Terry nació un 17 de marzo. Su destino marcó no solo sus circunstancias familiares, sino las de todos los sordos del país. Su padre, que llevaba el mismo nombre, era un influyente político argentino que desempeñó cargos como diputado y senador del Parlamento Nacional, así como ministro de Finanzas y de Relaciones Exteriores y embajador plenipotenciario en Chile. José Antonio fue el primero de 3 hijos sordos de este señor. Luego de él nacieron 2 niñas, Leonor, nacida también en Buenos Aires, y Sotera, nacida en Nápoles. El padre de estos niños se dedicó por años al problema de la enseñanza de los sordos en Argentina. Para entonces ya había algunas experiencias escolares en Buenos Aires. Una de ellas había sido iniciativa de un maestro alemán, Karl Kiel, a partir de 1857, y la segunda a principios de la década de 1870. Se debía a un médico argentino llamado José Facio, quien también tenía un hijo sordo. Estas iniciativas no eran, por supuesto, suficientes en un país de la extensión de Argentina, por lo que José Antonio Terry, padre, se encontró con un vacío casi completo en relación con el problema. Su labor logró sentar las bases administrativas para el surgimiento de una educación pública para los niños sordos de su país en el transcurso de la década de 1880, lo que se hizo bajo influencia directa de pedagogos italianos. Esto último es muy importante, ya que en aquellos años la corriente dominante en Europa, y especialmente en Italia, era la que defendía la enseñanza de la lengua hablada como objetivo de la educación de los sordos. Recuérdese el Congreso de Milán, celebrado en 1880. Las relaciones de la familia Terry con Italia eran muy fuertes, y esta circunstancia personal hizo que el mismo rumbo cobrara desde sus inicios la educación de los sordos argentinos. Esto ha sido estudiado con algún detalle por Scliar y Weinberg, a cuya lectura nos dice que es importante leer, ¿no es cierto? Así es. Introduciéndonos en la carrera artística de Terry, decir que el joven José Antonio tuvo un entorno por demás privilegiado. Ya desde muy temprano recibió el generoso apoyo económico de su familia para desarrollar sus inclinaciones artísticas, y fue alumno de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, donde aprendió las bases de la pintura y el dibujo con maestros muy reconocidos. En 1902 fue enviado a la capital de Chile, Santiago, donde prosiguió sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y 2 años más tarde pudo continuar su formación en París. Este viaje duró 7 años, entre 1904 y 1911, y a lo largo de ese tiempo Terry pudo visitar también Inglaterra, España e Italia, en cuyos museos y círculos artísticos completó su formación como pintor. En 1911 volvió a su país. Allí comenzó, Argentina, pronto a pintar las obras que lo hicieron famoso, imágenes costumbristas de personajes del campo argentino. En 1922, a instancia de 2 arqueólogos de nombre Ambrosetti, que
también es una callecita de Buenos Aires y también queda en el barrio de Caballito y Corta Rivadavia, que fue una de las primeras que estuvimos hablando hace un tiempito. De Benedetti, o sea, Ambrosetti y de Benedetti, los dos arqueólogos, se asentó al norte del país en la población de Tilcala, Jujuy, donde retrató numerosos personajes populares. Sus telas son de un realismo tal que algunos sirven hoy como documentos para estudios antropológicos de los tipos humanos de esa parte del mundo. Algo de eso puede apreciarse en la siguiente reproducción, que hay una obra muy importante que se llama El tuerto del Pucara. Su casa y estudio en Tilcara fueron convertidos en 1948, algunos años antes de la muerte de Terry, en un museo de pintura regional. Desde 1956, pasados 2 años de la muerte del pintor, el museo lleva su nombre, Museo Regional de Pintura José Antonio Terry. Las telas de Terry fueron expuestas en vida del pintor en numerosas ocasiones en Buenos Aires y también, asimismo, en diversas exposiciones en Europa, París, Madrid, Venecia y Londres. Teodoro Manzanedo, uno de los sucesores de Terry al frente del movimiento sordo bonaerense, cuenta que en diciembre de 1929 hizo Terry una exposición en Londres, la primera que hacía allí un pintor argentino, y que la reina inglesa fue a verla. Terry le regaló a la señora uno de sus cuadros llamado Al salir del pozo, y la reina le hizo muchos halagos de agradecimiento. Manzanedo, 1972. En memoria de Terry se creó una fundación que lleva su nombre y que concede desde hace años un premio muy apreciado entre los artistas plásticos de Argentina, llamado Premio Nacional de Pintura Figurativa. La Confederación Argentina Sordomudos se sumó asimismo a estos homenajes a Terry y bautizó con su nombre la Escuela Taller de Artes Gráficos para Sordomudos. Es importante, ¿no? Detenernos un poco como para ver cómo una persona puede ir prosperando a pesar de las dificultades, ¿no? En este caso de José Antonio Terry, de haber nacido sordo, ¿no? Y haber podido llevar a cabo una carrera tan importante como es una carrera artística, por supuesto con el apoyo de la familia, ¿no? Pero bueno, hay que también tener deseos, ¿no? de salir adelante a pesar de las dificultades, y posteriormente también decir que no se agota esto en la actividad artística de Terry, no se agota en su casa museo, sino que después hay un desprendimiento de él también con sus pares sordos, ¿no es cierto?, en lo que se llama el movimiento sordo argentino. Sí, tal cual bien decís, Luis. Él fue privilegiado en el sentido de haber nacido en una familia que tenía los recursos suficientes, pero también tuvo un papá que luchó, bueno, por él, por sus hijos, por la gente sorda, ¿no? En aquellos tiempos, estamos hablando a fines de 1800, y que no había nada, o lo que había se conocía en Italia, y cómo trabajó para que, bueno, la escuela de la enseñanza sea una cosa normal, la enseñanza de señas, digamos, o escuela para sordomudos, de chicos que no podían decir nada, ¿no? Y con lenguaje de señas. Acá era sordo, no era mudo, ¿no es claro. cierto? Tenía Bueno, esta particularidad, lo que no le impidió, como bien dijiste vos, que viajara por el mundo y estudiara, y bueno, que lograra, se formara, claro, pudiera exponer, ¿no?, en lugares importantes. Bueno, Terry murió en Buenos Aires el 20 de abril de 1954. El autor de la nota dice, ¿no?, como corolario, dice: esperamos que estas escuetas referencias sobre Terry no solamente sirvan de recuerdo a su memoria, sino también de acicate para que otro, con más gracia que la mía y sobre todo con más datos que los que yo desde tan lejos he conseguido sobre Terry, publique una noticia sobre él que pueda ser un mayor aporte a la historia de la sordera en América Latina que estamos empezando a recoger. Bueno, muy interesante, la verdad, la nota que pudimos leer y que ustedes pudieron escuchar de Alejandro Oviedo, que vive en Berlín, y esta nota fue escrita en el año 2007.
Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Comenzamos con un segmento musical que se llama... ¿Sabes cómo se llama? No, decime. Reuniones íntimas. Oh, a la tardecita, a la hora de la siesta. Sí, y en este caso, estas reuniones íntimas tienen que ver con un encuentro musical que se dio en un momento entre Leda Valladares y María Elena Walsh, nada más ni nada menos, ¿no? Dos de nuestras grandes cantautoras. Vamos a escucharlas en Canciones del Tiempo de María Castaña, Romance del Enamorado y la Muerte. Adelante, Fabricio. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la parte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Hoy vamos a recordar a una artista colombiana que quizás parte de nuestra audiencia no conozca, Ana Mercedes Hoyos, para ubicarnos en el tiempo histórico que le ha tocado vivir. Ella nace en septiembre de 1942 en Bogotá y fallece en el año 2014. Realmente fue una muy destacada artista colombiana, sobre todo su reconocimiento estético en el campo de las artes visuales se ha dado por la pintura, pero también por la escultura. Su obra siempre se caracterizó por ser una muy clara representante del arte abstracto
pero también del arte figurativo, ¿no? En su país, hablamos, en Colombia. Y esto es como un punto interesante a destacar, ¿no? Porque generalmente los artistas van haciendo un recorrido lineal por el que pasan generalmente por el arte figurativo, más tarde el arte abstracto, pero en algún punto, en algún momento, en algún de ese transitar, ¿no? De ese habitar un territorio artístico, terminan como posesionándose sobre una determinada estética que podría ser el figurativo o el abstracto. Acá el artista se destaca por ambos, por eso decía que era algo interesante a destacar, ¿no? Bueno, ella ha sido hija de un padre ingeniero. Esto le ha dado la posibilidad, bueno, de vivir en el seno de una clase media que posibilitó también su formación en importantes colegios, como también su formación artística, ¿no? Tomó al comienzo, ya toma clases de pintura, pero en realidad sus obras también se destacan, como dije anteriormente, por la escultura. Recibe una educación también no solo en su país de origen, sino en Europa, México y Estados Unidos, dado que tiene la posibilidad de viajar y, bueno, de perfeccionarse, ¿no? Y vivir un poco todo ese recambio, toda esa ebullición, ese cambio de paradigma que ya habitaba la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX. Que esto es muy importante, por eso siempre es importante el contexto histórico, ¿no?, que cada artista vive y que cada artista habita, ¿no? Siempre se dedicó también a aprender, a investigar, a sociabilizar en su obra con las culturas tradicionales de su país. Más allá de abordar distintas estéticas que estaban transitando en el mundo, ella no deja la cultura de su país para representar en el mundo del arte. Estudió artes visuales en la Universidad de los Andes y también estudió de pronto con Juan Antonio Roda y Marta Traba. Marta Traba es una referente crítica, docente latinoamericano, ¿no? Es una de las referentes de nuestro continente, ¿no? Una mujer que realmente ha sido de avanzada para su época. Si bien ella estudia en la universidad, no termina sus estudios, pero se sigue formando de manera más autónoma, digamos, no busca tanto ese vínculo desde el aprendizaje académico. Más tarde, ella se casa con un arquitecto, vivieron un tiempo en Nueva York y allí tuvo la posibilidad de empezar a explorar, a contactarse con el arte pop, ¿no? Porque sabemos que, bueno, para esa época de la que estamos hablando, podemos hablar de los años 60, el arte pop era años 60, 70, el arte pop era un arte muy representativo de Estados Unidos. Creo que ha sido muy representativo en su momento, pero aún lo sigue siendo, ¿no? Es como imposible no hablar de arte pop y hablar de Nueva York
o mismo del país en general, sin especificar Nueva York o otra ciudad de Estados Unidos. Pero es una asociación que nos viene a la mente y que nos viene de manera inmediata. Bueno, más tarde regresa a Colombia, tiene su primer hija, pero nunca abandona el mundo del arte. Ella es una referente fundamental de la pintura y la escultura latinoamericana. Supo representar muy bien su país, pero también su continente. Su obra, podemos decir, que oscila a lo largo de 5 décadas de trabajo, y oscila, como dije al principio, entre la figuración y la abstracción, entre esa narrativa visual, pero a su vez también entre la síntesis de la forma. Los años 70, años muy destacados, ¿no?, para todo el mundo, pero también para nuestro continente. Ella estuvo muy representada, estuvieron muy caracterizados por un vínculo importante entre el paisaje y la arquitectura, un diálogo que establecía entre los espacios exteriores e interiores, entre ese cómo, cuándo y dónde habitar, ¿no?, lo exterior y lo interior, ¿no? Un trabajo de investigación muy interesante. Más tarde ella ingresa a la Universidad de los Andes, allí estudia con importantes y destacados artistas, y empieza a exponer en 1966. Recibió un premio importante en el Salón Nacional de Artistas de Colombia. En el año 69 ella se destaca por una serie llamada Ventanas, la que para muchas críticas y críticos de su momento, esa obra fue considerada como una de las series más significativas, ¿no?, más importantes en su producción, las que más tarde evolucionan hacia una imagen abstracta que la artista pudo abordar a partir de las superficies y generalmente de estos vuelos poéticos visuales muy cercanos al blanco, a ese blanco en el que podemos visualizar variaciones tonales que son casi imperceptibles, porque cuando hablamos del blanco hablamos de estas variaciones imperceptibles, y esto es bueno repetirlo, porque muchas veces comúnmente cuando se habla del blanco se habla de un color neutro, o muchas veces en distintos libros. Hoy ya no se revisan tanto los libros, sino que la gente ingresa más a los sitios web, pero aún en sitios web que no son claramente, específicamente del mundo del arte, se habla del blanco sin tomar esos tonos y esas variaciones que nos pueden otorgar, ¿no?, y que son muchas veces inagotables. A partir de 1987 realiza otra serie de obras figurativas, y acá emplea motivos que tienen que ver más con la cultura de su país. También realizó esculturas muy importantes, instalaciones, y una obra muy interesante en homenaje a Marta Traba. Ella realiza importantes números de exposiciones, no solo en su país natal, sino también en Estados Unidos, incluso en Argentina, en Panamá,
en algunos países de Europa, donde al principio ella también recibió una formación. Chile, otro país latinoamericano. Bueno, es una artista que tuvo la posibilidad de que su obra fuera conocida e incluso de poder llevarla a Oriente, a Japón. Así que bueno, ha tenido un espacio para habitar dentro del campo de la estética muy importante. Y bueno, y me pareció importante que nuestra audiencia conociera acerca de esta artista. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bueno, muy bien, hemos escuchado a Diana Gaspar en su segmento acostumbrado de artes visuales. La semana pasada comentábamos el lamentable fallecimiento de Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y hace pocas horas falleció también otra madre, en este caso Lita Boitano, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos. Esto fue este jueves. A los 92 años falleció la fundadora y presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, una incansable militante y luchadora que sufrió la desaparición de sus hijos en la última dictadura cívico-militar. Así es, desaparecieron 2 hijos en el año 75 y 76 respectivamente, y bueno, fue desde un primer momento una luchadora que se unió. Había nacido en Italia un 20 de julio de 1931, estudió en el Comercial Antonio Bermejo y se crió en el barrio de Caballito. En la cruel dictadura cívico-militar sufrió la desaparición de sus hijos en Miguel en el mayo del 76, a sus 20 años, y Adriana al año siguiente, lo que lo llevó a reunirse a ella con otros familiares que se encontraban en la misma situación y crear una organización civil que tenía como objetivo la búsqueda de víctimas de la dictadura militar desde 1976 hasta mediados de los años 80. Esta lucha incansable de Lita la llevó a que se presentase tanto en iglesias como en comisarías y juzgados, incluso desde su exilio en Roma, Italia, para continuar con la búsqueda. Se vinculó con quien fuera el primer presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Fermín Mignone. Los hijos fallecieron, reiteramos, en mayo del 76, en el caso de Miguel, y Adriana en el año 77, ¿no? Bueno, los primeros en despedirla fueron los integrantes de la agrupación Hijos. Tus historias para reír hasta llorar, la que cantaba y el mundo era mejor, la de los dedos en B, las fotos de Adriana y Miguel Ángel, a donde vayas todo el amor por vos. Desde Abuela de Plaza de Mayo también publicaron un sentido comunicado expresando la tristeza enorme causada por su pérdida. Se ha ido una de nosotras, de allí el dolor que sentimos hoy, ejemplo de fortaleza comprometida con la justicia social y con el sueño de un mundo mejor. Evocar su figura es ver pasar miles de imágenes en un segundo, que en buena medida son la historia de esta democracia de la cual ella, junto con tantas otras y otros, fue una de sus artífices más virtuosas. Así es, la verdad, bueno, nuestro homenaje a Lita Boitano por su lucha, por su fortaleza de vivir pese a estas 2 grandes pérdidas tan importantes en su vida y luchar por ellos y por todos los otros hijos de desaparecidos, y nunca bajar los brazos, ¿no es cierto? Así es. Así que se va a recordar junto a Nora en el corazón de todos aquellos que creemos en un país mejor, libre y justo, soberano, ¿no? Así es. Y bueno, y en función de esto, un poco como homenaje, tenemos en este segmento la poesía en la voz de los poetas. En este caso vamos a tener la voz de la poeta, comunicadora social y performer Melina Pilar Fernández, quien nos va a recitar
justamente un poema que tiene que ver justamente con la última dictadura cívico-militar. Adelante, Fabricio. ¿Sabes cuál carta nos recuerda quiénes somos? Haz de silueta tras silueta, marcada por cada atroz cadena de la represión, al calabozo fue por cada legal participación. Terrorista más terrorista, en su brutal censura de las letras de nuestras culturas, devastaron las voces de sus propios pueblos, disgregaron a las familias de sus suelos, en su cruel exterminio de las pieles de nuestras corduras. Las mareas de huelgas en cautiverio, las identidades de sus adulterios nos dejaron con inflación mezquina, con fraudes en cada débil esquina. Toda sistematizada tortura nos ultrajó, en despojos nuestras violades cuerpos vitrificó. Nuestras casas allanaron, nuestras venas invadieron de cada infancia explotada, de cada amistad desgastada. Hermanas quedaron secuestradas, abuelos siguieron amarradas a tus más adeudadas luchas por nuestras desterradas almas. Como mercancía, la defenestración de azules cielos, vientres abandonó. Ahí que se expropió, como mercaderías de sucios capitales extranjeros. Ante instituciones que presionaban, ante corrupciones que controlaban, estuvo amenazada nuestra salud social, intimidada cual recluso nuestra libertad. Mas hoy ya revivimos, ahora resistimos. Cuando nos golpearon en la más terrorífica oscuridad, cuando nos prohibieron hasta quedar en la clandestinidad, nuestras sangres fueron arrebatadas, nuestras memorias fueron destrozadas. ¿Vos sabés quién nos mató? 30.000 morades detenidas, 400 verdes disidencias, 1.002 calladas militancias, 30.000 desaparecidos. Muchas cifras son, mas ¿vos sabés quién sos? Si prisioneros ya no estamos, si derrotados ya no nos fuimos, ¿por qué presentes nuestras revoluciones están? Y nuestros compañeros, ahora, ¿dónde están? ¿Dónde está Tehuel? ¿Usted qué recuerda de aquel 24 de marzo? ¿Usted qué cuenta sobre aquel 25 de marzo? ¿Cuyas canciones canta? ¿Cuyas verdades toca? ¿Cuáles danzas hoy reconstruye? ¿Cuáles libros hoy deconstruye? Vos, ¿cuántas notas circunscribís? ¿Cuántas cartas remanuscribís? ¿Vos sabés quién las quemó? Al estilo Rayuela, cambia el barniz y tropas y viviremos nuevas historias. Poema de Can't Start. Música de fondo, Te recuerdo Amanda, del cantautor chileno Víctor Jara, fusilado en 1973. Esta canción se lanzó en el año 1969 en el álbum Pongo en tus manos abiertas, con el sello discográfico JJ, posteriormente Disca. Para acompañar tal concepto poético aquí presentado, se eligió utilizar la versión instrumental de dicha canción, haciendo referencia a su censura durante la dictadura militar y al asesinato de su cantautor. En conmemoración a los desaparecidos que sufrieron las torturas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina. Al periodista Rodolfo Walsh lo fusilaron el 25 de marzo de 1977, al día siguiente de escribir la carta abierta a la Junta Militar Argentina. Se consta de documentaciones de 400 compañeros del colectivo LGTBIQPA+, violentados en la sistematizada tortura de la última dictadura militar argentina. Bueno, Melina Pilar Fernández, reiteramos, poeta, comunicóloga y performer, de alguna manera un homenaje, ¿no?, a tantas pérdidas importantes que tuvimos en aquellos sangrientos años. Exactamente, una manera muy particular, muy creativa de llegar también a diferentes con diferentes estéticas, a diferentes poblaciones, digamos. Claro, sí, seguro.
Así que sí, muy admirable el trabajo. Y justo también recordó a Rodolfo Walsh como periodista y nosotros saludamos porque esta semana, ayer fue el Día del Periodista, así que nuestro homenaje a estos periodistas y especialmente a este hombre con su carta abierta que... A la Junta Militar. Exacto. Y aparte también el recuerdo de Víctor Jara, ¿no? Sí. Te recuerdo, Amanda. Muy buena selección. Así es. Ayer fue el Día del Periodista en homenaje a Mariano Moreno, ¿no? Y su Gaceta, el periódico que él había fundado. Siempre hubo cosas en nuestro país, ¿no? Porque cómo terminó Mariano Moreno. Y lamentablemente es así, ¿no? Es una eterna lucha, es un ir y volver, ¿no? La historia cíclica, la historia cíclica. Bueno, vamos a ir a otro tema en estas reuniones íntimas entre Leda Valladares y María Elena Walsh. Ahora vamos a escuchar el tema La Unitaria. Adelante. Si Dios me presta la vida y el arcángel San Gabriel, voy a buscarlo a la valle para pelearme por él. Voy a buscarlo a la valle para pelearme por él. Iré de poncho celeste jugándome en los caminos. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando. Sigue su estrella, mi lanza su corazón. Peleando en los entreveros seremos uno los dos. Peleando en los entreveros seremos uno los dos. Me gusta ser unitario y andar cantando mi suerte. Si ofrezco caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Si ofrezco caro el pellejo, tal vez se asuste la muerte. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando. Los sables y las guitarras todavía están sangrando. Leda Valladares y María Elena Walsh en este tema La Unitaria. La verdad que hermoso dúo, ¿no? Maravilloso.
entre ellas, la verdad, hicieron historia, ¿no?, en la música ciudadana argentina. Balbuceo. Triste está la casa nuestra, triste desde que te has ido. Todavía queda un poco de tu calor en el nido. Yo también estoy un poco triste de que te has ido, pero sé que alguna tarde llegarás de nuevo al nido. Ay, si supieras cuánto la casa y yo te queremos. Algún día cuando vuelvas, verás cuánto te queremos. Nunca podría decirte todo lo que te queremos. Es como un montón de estrellas, todo lo que te queremos. Si tú volvieras, si tú no volvieras nunca, más vale que yo me muera. Pero siento que no quieres que yo me muera. Bien querida que te fuiste. No es cierto que volverás para que no estemos tristes. No es cierto que volverás. El poema que acabas de leer es de Enrique Banch, poeta nacido en 1888, nos dejó en 1968. Se erige como una figura distinguida en la poesía argentina del siglo XX. Nacido en Buenos Aires, Banch dejó una huella indeleble en el panorama literario a través de su compromiso con formas clásicas y una estética lírica que evocaba el siglo de oro español. Sus versos luminosos y su profundo amor por la lengua lo posicionaron como una voz inconfundible en la poesía hispano-germánica y modernista de su época. La urna, número 59, hospitalario y fiel en su reflejo. Hospitalario y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra, el material vivir, está al espejo como un claro de luna en la penumbra. Pompa le dan las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Se hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le dejé reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Enrique Bach no solo se destacó como poeta, sino que también cultivó una prolífica carrera en el plano periodístico. Su pluma influyente encontró un hogar en publicaciones notables como La Prensa, la revista Atlántida y su larga dirección en la revista El Monitor de la Educación Común del ex Consejo Nacional de Educación. Su entrada en el mundo literario se produjo en las páginas de la revista Nosotros, donde presentó sus primeros versos. Imagen. Somos como la vieja torre cuando saltan de sus ventanas golondrinas. Somos como la vieja torre cuando cantan en sus campanas voces finas. Somos como la cama de un enfermo cuando alzándose en ella se ve el prado. Somos como la cama de un enfermo que está viendo una estrella de acostado. Pues nuestro corazón con ilusiones como la torre es, que tiene sones, que tiene golondrinas, pero es vieja. Pues nuestro corazón siempre en desvelo es cual lecho que puede ver el cielo, pero que lleva a uno que se queja. En su producción poética, Banch publicó 4 libros al comienzo del siglo XX, destacando su último libro, compuesto enteramente por sonetos, una elección audaz en una época en la que esta forma lírica había caído en desuso. A pesar de su prolongado silencio poético, nunca se alejó por completo del mundo literario. Sin embargo, más de 5 décadas pasaron antes de que publicara nuevos poemas. Durante sus últimos años, eligió el silencio y el aislamiento, un gesto que agrega un misterio intrigante a su legado. La urna,
Entre la aurora en el jardín despierta las cálices rosados, pasa el viento y aviva en el hogar la llama muerta. Cae una estrella y raya el firmamento, canta el grillo en el quicio de una puerta y el que pasa detiénese un momento. Suena un clamor en la mansión desierta y le responde el eco soñoliento. Y si en el césped ha dormido un hombre, la huella de su cuerpo se adivina. Hasta un mármol que tenga escrito un nombre llama al recuerdo que sobre él se inclina. Solo mi amor estéril y escondido vive sin hacer señas ni hacer ruido. La influencia de Enrique Banch se extiende más allá de sus versos y se proyecta en su compromiso con la lengua y la cultura. Su legado literario perdura y su nombre está inscrito en la historia de la literatura argentina como un poeta que abrazó las formas clásicas en un mundo moderno y dejó una impronta indeleble en el paisaje poético de su tiempo. Como dice el cronista, ¿no? Vuelve al soneto en un momento en el cual se estaba dejando el soneto. Hay que tener coraje, ¿no? Y convicciones como para poder incursionar, ¿no? Como incursionó él en esta forma poética, ¿no? Sí, la verdad que muy interesante y muy valiente a la vez. La urna. Entre la aurora en el jardín despierta los cálices rosados, pasa el viento y aviva en el hogar la llama muerta. Cae una estrella y raya el firmamento. Canta el grillo en el quicio de una puerta y el que pasa detiénese un momento. Suena un clamor en la mansión desierta y le responde el eco soñoliento. Y si en el césped ha dormido un hombre, la huella de su cuerpo se adivina, hasta un mármol que tenga escrito un nombre llama el recuerdo que sobre él se inclina. Solo mi amor estéril y escondido vive sin hacer señas ni hacer ruido. 2. También el subterráneo manantial en su lecho de jaspe prisionero sufre, pero después rompe el venero gorgojeando ante la lumbre celestial. Recata un terciopelo funeral, el rostro rosa de la aurora, pero también la aurora al fin rasga el severo luto nocturno y ríe en el zorzal. Mucho tiempo en el surco está dormido, en laborioso sueño, el útil grano, y engarza al fin la espiga en el verano. También mi amor estéril y escondido se levanta en su noble estampa humana de pie sobre la estrofa castellana. Interesantísimo, realmente. Estaba leyendo un poquito sobre un artículo que me enviaste acerca, ya que estamos hablando de Banch y bueno, cómo va cambiando las historias y los momentos, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, Alfredo Moreno habla de inteligencia artificial. Y uno antes escuchaba o leía los poemas de Enrique Banch en la escuela o de otros autores, y ahora se enseña de otra manera y es muy difícil tampoco escuchar a los chicos recitar algún poema, ¿no? Estudiar de memoria como lo hacíamos nosotros. Quizás nos resultaba mucho más fácil estos poemas rimados como el de Antonio como Banch, pero quiero decir que tampoco es muy fácil de recordar, ¿no? Por la profundidad y por la cantidad de imágenes que tiene. Sí, lo que dice Moreno es, dice, no hay inocencia, hay un claro sentido de colonización cultural. Sí, con la inteligencia artificial, ¿no?
Hay algunos educadores que pueden entender la trastienda de la inteligencia artificial, los algoritmos y los datos, pero la mayoría las desconocen. Entonces es importante que podamos abrir esa caja negra para no perder tanta soberanía humana. La tecnología nunca es neutra y las sociedades son impactadas por los desarrollos tecnológicos que desde hace 2 décadas responden a las grandes corporaciones digitales. Esto es importante, siempre nosotros estamos recalcando acerca de la importancia de reflexionar acerca de todo lo que nos llega en las redes, por eso de trabajar desde algún lugar con la conciencia y con la autonomía de pensamiento a fin de no dejarse llevar por estos grandes inventos, ¿no? Que no son solamente, pueden hacer mucho bien, pero también mucho daño, como dice, no es inocente. No hay inocencia, hay un claro sentido de la colonización cultural y política de las personas, dice Moreno. Es un modelo global, poco importan los gobiernos porque todos terminan, en este caso, firmando acuerdos con las grandes corporaciones digitales. Bueno, un tema que realmente está muy candente y que seguiremos desarrollando acá en Crónicas Barriales. Nos vamos yendo, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más. Nos vamos a ir con la música de Leda Valladares y Maena Walsh, este tema 3 hojitas, y le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Nos vamos hasta el sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, la una en la rama, las dos